Dios. Por eso el Talmud dice, si no fuese que el Buenas tardes. Shalom, shalom, buenas tardes. Shalom, shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos por comenzar. Espero que se encuentren bien. Estimada Alma, ¿cómo está? Estimada Yania, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenidas. Buenas tardes, aquí gracias al Eterno. Baruch Hashem, qué bueno, me da gusto. Estamos ya casi comenzando. ¿Qué tal su séptimo día? ¿Todo tranquilo? Baruch Hashem, muy bueno. Excelente, qué bueno, me alegra bastante. Vamos a dar unos Por minutos. allá, ¿no hay calorcita por allá? Lo que le sigue. Hay bastante. Me Hay bastante imagino. calor. Vamos a estar como a 32 grados más o menos. De repente se deja así como mucho calor y luego está un poco fresco, llueve, pero Baruch Hashem. Aquí ya tengo el ventilador prendido, no sé si se escucha, y ya hace demasiado ruido. No, se escucha. Nosotros hace poco Pues estuvimos como 120 también. Está bien, bien caliente. sí, me imagino. Ha de haber sido muy tremendo. Estamos en el principio número, estimada Yana. Estamos con el principio número 4 de los 13 principios de fe, el de la eternidad de Dios. Usted entró ya a la clase pasada al final, ¿verdad? Ya no le tocó mucho. Sí, ando bien perdida, pero aquí estoy, Baruch Hashem. Ya no sé, nomás escuché lo último y ya no supe por dónde estaban, ya no me dio pena preguntar, pero ahorita me dijiste que está en el principio 4, así que voy a Ajá. retroceder otra vez. Sí, ahorita Mande. lo escucho. No, lo escucho yo. Sí, ahorita estamos en el principio número 4 porque estoy con un grupo de introducción de personas nuevas que van ingresando a la fundación. Entonces, idealmente, el grupo se creó para que estuvieran recibiendo las clases de introducción y no meterlos directamente al grupo principal con falta de conocimiento, como para regularizarlos, pues. Entonces, ahorita es lo que hemos estado haciendo. Y curiosamente, las personas que se han mantenido en el curso son muy poquitas, son como 4 o 5 que regularmente así pasa, pero están constantes, ¿no? Y están ahí presentes.
Y es por eso que ahorita les volví a compartir a ustedes el link con la intención de que con el curso presencial que teníamos en el grupo de Jutepec de aquí de Morelos, que ahorita se suspendió por cuestiones de salud, nos quedamos en este principio en el número 4 y era en las clases que ustedes nos acompañaban. Por eso ya cuando llegué a este principio dije, bueno, creo que es apropiado igual que las comparta, igual y retomamos juntos y ahí vamos caminando para la... No se crea, yo, perdón que le interrumpa, no se crea, para mí cada vez que bueno, ya nomás de segunda vez, pero cada vez tomo como que estoy nueva y sí, estoy nueva pues porque cada día aprendo algo más bonito y cada vez como que me despierto más y estas clases yo creo que es para toda la eternidad, por mientras el Eterno nos da vida, porque de verdad que cada día tienen esencia, cada clase tiene esencia, no siempre, tal vez para usted que usted las da, las puede sentir igual, pero para nosotros, bueno, en el caso mío, cada vez que las recibo, yo recibo diferente y aprendo, digo, ya, y la vez pasada no escuché esto, y así, pero ¿por qué? Porque sí, claro, como que da vuelta, ¿no? Y sí, los 13 principios es algo que es tan extenso que de repente, ¿no? En una clase, imagínense, en una clase, ¿cuándo va a claro. llegar? Y de por sí uno nomás el momento que está aquí con usted y ya, bueno, hacemos otro, y uno de ama de casa, ay, córrele para aquí ya. Entonces, cada vez que usted las da, como que lo inyecta uno y lo renueva y ve otra cosita diferente y no crea cuál nueva, no, sí, estas clases son muy ricas y aparte que yo no sé, yo pienso que todos cada vez nos inyectamos diferentes. Claro, de Muchas hecho gracias. no se crea, ¿eh? A mí cada vez de que las doy, siempre me aprendo algo nuevo, porque yo no crea que dije, ya la di, ya voy a retomar otra vez, yo siempre la estudio, además de que el grupo propone nuevas cosas. Cada grupo en particular te propone nuevas preguntas, nuevos retos, nuevos aspectos que estudiar, por lo tanto es muy bello el poderlas dar y enredar y enredar, porque uno aprende más cosas. Y le voy a ser honesto, nunca le he dado igual, nunca le he dado igual. Siempre he agregado más cosas. Hoy traigo cosas nuevas, de hecho, de la última vez que la di, este curso, ya traigo otra parte nueva que quiero que abordemos. Va a ser algo sobre un texto de reencarnación. Entonces, ahí nos va ahí a explotar un poquito la cabeza. Espero que sea algo que nos guste, que también nos diga, wow, cómo eso también tiene que ver con este principio, ¿no? Pero Baruch Hashem, qué bueno, me alegra mucho que estén aquí con nosotros. No, bendito el Eterno por tenerlo a usted y por tener este tiempo para nosotros. De verdad que sí, es un tiempo oro, siempre lo diré. Imagínese, no, hoy sí a mí me va a explotar mi cabecita. Y eso que cuando son esas clases así tan intensas, no, hombre, como aquí solamente más andar. Y si no tenía preguntas, yo creo que hoy sí voy a tener preguntas. Muchas gracias. Esa es la intención, que tengamos preguntas y que podamos ir hacia adelante en esas preguntas para que nos quede más claro. Eso es justamente el propósito de las clases. Vamos a darle un par de minutos más a ver si personas más entran y si no, pues comenzamos entre nosotros, ¿vale? Está bien. Estimada Alma, la reencarnación dijo, ¿verdad? Sí, parece que sí, se me hace que va a estar bien buena, ¿eh? Buenísima. Ándale, Belkis.
¿Ya llegó Belkis? Ya está Belki, pero Belki, qué bien chispa. Vámonos. Ok, Aló, y la estimada José, ¿ya llegó? Óyeme, José no se va a poder conectar porque dice que la invitaron a comer fuera. Entonces, ya sabe, que le aproveche. Pero esta clase va a estar muy interesante esta clase, como toda, claro, pero esta clase, wow. Sí, ahorita que me dijo, me acordé de ti. ¿Se acuerdan de la pregunta que dejó la semana pasada el señor Israel? ¿Se acuerdan cómo era? Ay, no, lo que pasa es que yo ya entré ya bien tarde. No sé qué. Es que A mí me la va a perdonar, pero a ustedes no, porque ustedes no es cierto. A ver. no, yo estoy buscando mi cuaderno y no lo hallo, ese cuaderno, pero esa pregunta me retumba, pero no me acuerdo. Se me hace que el ratoncito se lo llevó. Seguro Él que hizo sí. una pregunta ahí déjame ver. O sea, que cuando pasen los 120 años, no, esa no es de, esa no es de Israel. Es otra clase. Ya les está poniendo, la X, ¿eh? Baruch Hashem, mejor me callo. Es que se estaba hablando de la unicidad del Eterno, pero había una pregunta que era bien interesante. Usted Esa es la que dice, quiero. ay, Dios mío. Lo que pasa es que yo no, realmente no. Empecé a anotar y se me fue. ¿Clase 3? ¿Clase 3? Él dice el que no cree Sí. que, o sea, él hizo una cuanta pregunta y la respondió, que dice que el que no cree que Dios existe, o sea, habló así, diferentes cosas, como diferentes tipos de personas. El que cree que existe Dios y que el mundo se dirige por sí solo, eso fue una, es verdad que sea un ateo. Él dijo varias cosas. ¿Es de eso que se refiere, estimada Alma? Exacto. Pero hay una También dijo pregunta, como que... hay una pregunta que él hizo, esa es la que quiero ahorita. Porque es que conseguí el libro que él dijo que consiguiéramos, que nos recomendó, pues. ¿Qué libro es? Ya no tiene mucho que me llegó. Es el de edad, mi querida. Yo creo que ya lo tiene usted. No, estoy mal, no tengo. Mire, Es yo ahorita estoy como él mismo enseña, la raíz del miedo es la ignorancia. Ahorita estoy ignorante y estoy con miedo. ahí le muestro, espérame. Está bien, mándemelo en WhatsApp, por favorcito. O Aquí mire, listo. Ay, no, lo tengo. Son ¿Dónde lo dos. conseguí? son dos los tienen en el Amazon. Ahí están en el Bueno, Amazon. qué Está rico. de ¿Y vienen Bunot. los dos juntos? ¿Vienen los dos Vienen- juntos o hay que vienen comprarlos juntos. separados? No, vienen juntos y salen en 128, creo. Lo bueno que estoy sentada, ¿eh? Listo, ya comenzamos. Ya estamos Mira, ahorita listos. estoy como, a mí se me quedó muy pegada lo que usted una vez dijo, que dijo que la raíz del miedo es la ignorancia, y como yo ignoro todo, ahorita estoy con miedo. Y todavía me sale y me remata ahorita la señora Alma con unos libros. No, bueno que estoy sentadita. Sí, la semana pasada estuvimos abordando este estudio y hice referencia a ese libro, Da'at Tebunot, que es el que está comentando la estimada Alma Diego, que justamente yo también estoy ahorrando para poderlo comprar porque es buenísimo. No tengo el texto completo, pero estoy ahorita juntando para poderlo comprar. Son 2 tomos que se encuentran en Amazon y es tomo 1 y tomo 2 y justamente habla de el tema que estamos abordando sobre la eternidad de Dios, sobre la creación, sobre la ética y la moral de la eternidad de Dios. Y ahorita no se preocupe
con respecto a la clase, voy a hacer un pequeño resumen breve para que se empareje con nosotros. Y por ahí estaba escuchando que no sabían cuál era la pregunta que había dejado pendiente de responder de la semana pasada, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta, ahorita la voy a abordar para que no se me sientan estresadas. Vamos a empezar entonces con la ayuda de Hashem. Estamos en la clase de la Fundación Or HaHaim, en el curso de los 13 principios de fe para principiantes, en el principio número 4 que dice: yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, es el primero y el último. Este principio habla en relación o acerca de la eternidad de Hashem. Y vamos a explicar por qué Dios creó el mundo y cuál es el propósito por el cual creó el mundo y para qué también creó al hombre y por qué lo dotó de libre albedrío. Para ello, vamos a abrir la Torá en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, 27, que es nuestro marco de referencia. Deuteronomio, capítulo 32, 27, y el texto dice: la morada del Dios eterno. ¿De dónde aprendemos nosotros de que Hashem es eterno? La primera es esta: la morada del Dios eterno. Este versículo que es Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27. Deuteronomio 33, 27. Estimada Alma, no sé si está hablando con nosotros o está hablando con alguien más que la veo hablar, pero no sé si es. Creo que ella está batallando con el audio desde No. temprano. Estaba hablándole a mi esposo si se podía, por favor, traer el libro de Torah Emet para poder. Ah, ok, ya. Ya, con razón. No se preocupe. Listo. Entonces, el libro de la Torah nos dice: la morada del Dios eterno. ¿De dónde nosotros sabemos que Hashem es eterno? Bueno, en este versículo y muchos más que vamos a estar tocando, ahí hace referencia sobre la eternidad de Dios. Es decir, que Dios no solamente es infinito, sino que es eterno. ¿Cuál es la diferencia entre infinito y eterno? Que lo infinito tiene un principio, pero no tiene un fin. Por eso es infinito. Tiene un principio, pero no tiene un fin. Cuando hablamos de que algo es eterno, no estamos hablando de que tuvo un principio y que nunca se acabará. Estamos hablando de un ser que ha sido, es, fue y será. De hecho, el misterio del nombre de Hashem es justamente este. Cuando Moshe se le presentó a la zarza a Moshe en el Éxodo capítulo 2 versículo 14 y dice: ¿con qué nombre me presentaré? ¿A nombre de quién les digo que voy? Hashem le contesta: Yehie Asher Yehie. Yehie Asher Yehie, que es yo soy el que soy. Y esto es un acróstico de yo soy, yo seré y yo he sido. Por lo tanto, estamos hablando de un ser que no ha tenido principio y que tampoco ha tenido fin. Es un ser eterno. Es una inteligencia eterna. Por lo tanto, no tiene un principio. Es decir, indica que Dios tiene principio, no tiene principio y que tampoco tiene un fin. Ya que si tuviera un principio, le tendríamos que atribuir una de las características de la materia. Es decir, que tiene un límite, porque tiene un punto de partida. Y si Hashem, lo vimos en el principio número 3, no tiene forma, no puede tener un principio. Por lo tanto, no puede tener un final. Es decir, que es eterno. Maimónides, lo que yo explicaba en las clases anteriores es que Maimónides en las leyes de Teshuvah nos habla de 5 categorías de personas no monoteístas.
5 categorías de personas no monoteístas y cada una de ellas representan una falta a la comprensión de los 13 principios de fe. La primera es aquella que dice que Dios no existe y que el mundo no tiene una dirección. A estos nosotros los conocemos como los ateos. Un ateo. No creen en Dios, ni creen que Dios tenga dirección o poder en el mundo, ni creen que el mundo está dirigido por una fuerza adicional, una fuerza superior. La segunda persona no monoteísta es aquel que alega que Dios sí existe, pero que existe más de un Dios. Es decir, que no existe solo, sino que existen más dioses con él, que son co-creadores junto con él y que conducen y dirigen el mundo. Es decir, que comparten el atributo de creadores. A estas personas comúnmente las conocemos como politeístas. Politeístas, ¿de acuerdo? Después tenemos a la tercera categoría de personas, que es aquella persona que cree que Dios existe, pero le atribuye un cuerpo. Que Dios existe, pero le atribuye un cuerpo físico. Es decir, que encarna la divinidad en un objeto o en una persona. A estas personas las conocemos como idólatras. Aquellas personas que idolatran porque creen en objetos o en deidades, en figuras, en más de un Dios. ¿De acuerdo? La cuarta categoría de persona que tenemos es el que cree que Dios sí existe, que Dios es uno y único, pero que Él no creó el mundo a partir de la nada. Es decir, que Él sí cree que Dios existe, que no hay otro Dios fuera de Él, pero que Él no cree que Dios creó el mundo a partir de la nada. Es decir, que Él considera que el mundo ya existía junto con Dios. Que Él considera que el mundo ya existía junto con Dios. Y este error conceptual, ¿de dónde se deriva? ¿Cuál es la razón o el origen de este error conceptual? Es la mala interpretación del versículo de Bereshit, de Génesis en su capítulo 1, en su versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Si tienen ahí ustedes su Torah, tienen su Humash, tienen su Torah Emet, vamos a poder abrirlo y vamos a leer que el texto dice, y cito, la Torah dice, en el comienzo, cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra. En el comienzo, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Aquí las personas leen el versículo y dicen, ya había un comienzo. O sea, Dios ya existía en un plano físico, más allá de la materia a lo mejor, pero ya existía en un origen y había un mundo existente con él, porque dice en el comienzo, como diciendo en el punto de inicial, en el punto de partida. Pero aquí es una mala interpretación del texto, porque cuando la palabra Bereshit dice en el comienzo, hace referencia a en el comienzo de la creación de 2 dimensiones que Hashem creó, que es el comienzo del tiempo y el espacio. Es el comienzo del tiempo y el espacio. ¿De dónde nosotros aprendemos esto? Del sagrado libro del Zohar, que nos dice, cuando tú leas el capítulo de Bereshit, no leas Bereshit, sino separa la palabra y di Barashit. La palabra bara es crear en hebreo, y shit hace referencia al número 6. Barashit, es decir, creó 6. La palabra mal traducida en el comienzo, en realidad debería de decir, en el comienzo Hashem creó 6. ¿Qué creó 6? ¿Qué es esto de que creó 6? Bueno, pues creó los 4 puntos cardinales, la dirección de arriba y la dirección de abajo. Es decir, creó el norte, el sur, el este, el oeste, arriba y abajo. En otras palabras, en ese momento Hashem creó la dimensión tiempo y espacio.
y por lo tanto creó el mundo con volumen. Y este es el error que las personas que creen que Dios sí es uno, que Dios existe, que no hay nada fuera de él, pero que él no creó el mundo, porque el mundo ya estaba cuando él estaba con el mundo. O sea que él y el mundo han sido eternos, y eso es un error. El mundo lo creó Hashem al crear las dimensiones tiempo y espacio. Las dimensiones tiempo y espacio fueron creadas en la expresión Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Dice, en el comienzo, cuando Hashem Dios creó los cielos y la tierra, en el comienzo, cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, debe de notarse que la expresión bara es utilizada en este texto no como la palabra formar o construir, sino crear. Es decir, que la expresión bara refleja la formación a partir de la nada y no la transformación a partir de elementos ya existentes, para lo que se emplea el término formar. Es decir, que el texto no dice Dios formó, no, dice Dios creó. En el comienzo Dios empezó a crear, no dice Dios empezó a formar. Entonces Dios empezó a crear, Dios empezó a partir de la nada la construcción de la dimensión tiempo y espacio. Por lo tanto, nosotros ahí sabemos que el eterno es la expresión más apropiada para referirnos a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque es un ser que no tiene principio y no tiene un fin. Simplemente ha existido. Existe y existirá. Existió y continuará existiendo aún después de mi existencia en este mundo. Es por eso que cuando Hashem expresa, o la Torah expresa, creó los cielos y la tierra, hace referencia, no se refiere a los cielos como los que vemos nosotros, que son azules con nubes, o la tierra, esta tierra física que pisamos y plantamos, sino que hace referencia a los mundos espirituales y a los mundos materiales. Cuando hace referencia a los cielos, Hashem creó los cielos, hace referencia al mundo espiritual, a la dimensión espiritual, y cuando hace referencia a tierra, hace referencia a la dimensión espacial, o sea, al mundo físico. De ahí la importancia de reconocer que Dios creó el mundo a partir de la nada, y este es un fundamento de la fe monoteísta, ya que si nosotros admitiéramos que Dios creó el mundo a partir de una materia existente, Él no hubiese entonces creado el mundo de la mejor forma posible, absolutamente, si no hubiera creado el mundo, de la mejor forma posible, relativamente. Y esto es muy importante de comprender. Dios no creó el mundo de la mejor forma posible relativamente, sino creó el mundo de la mejor forma posible absolutamente. Es decir, que si Dios hubiera creado al mundo a partir de una materia ya existente, se hubiera encontrado limitado para poder crear el mundo de la mejor manera. Es decir, que no hubiera podido crear el mundo de una forma libre, sino hubiera estado condicionado por la materia ya existente. Es como cuando un pintor quiere hacer una pintura y solamente dispone de cierta cantidad de colores. Va a estar limitado por sus recursos, y aunque él tenga la habilidad para poder pintar un mejor paisaje, no va a poder plasmarlo de la mejor manera absolutamente, porque tendrá recursos limitados. Aceptar entonces que Hashem no creó el mundo a partir de la nada es aceptar que el mundo no está creado de la mejor forma absolutamente posible, sino que está formado de la mejor forma relativamente posible, es decir, en relación a los recursos disponibles. Y eso daría lugar a que aceptáramos que Hashem creó el mundo imperfecto y que creó el mundo
con errores o que creó el mundo limitado. Y eso limitaría el poder creador de Dios, por lo tanto, le daría la consistencia de materia, porque lo estaría limitando en su accionar. Entonces ya estaríamos incurriendo en la transgresión no solamente del cuarto principio, sino también del tercer principio, que no tiene forma. Por eso es importante que nosotros vayamos comprendiendo esto. Esto quiere decir, esta respuesta de Maimónides se encuentra en el Midrash cuando decimos, en un Midrashim que dice, la visita de unas personas al palacio del rey. Unas personas pueden visitar al palacio del rey y siempre podrán decir, si las paredes fueran más altas o si los pilares fueran más grandes, se podría apreciar mejor la belleza. Si los colores de las paredes o de las puertas fueran de tal color, serían más bellas. Pero en realidad no podemos atribuir este tipo de criterios para la obra de la creación, porque no hubo nada que coercionara o que limitara a Dios para crear el mundo de la mejor manera posible. Lo que nosotros percibimos en este momento de la realidad, tal cual se nos presenta, es la realidad que es la mejor forma que Dios pudo haber creado este mundo. Es su mejor versión de Dios. Ya que establecimos esto, entonces la pregunta que nos hicimos fue, si entonces este mundo es perfecto y en él no hay carencia y en él no hay problema alguno, ¿por qué existe el dolor y el sufrimiento? Si Dios creó el mundo de la mejor manera posible, absolutamente, ¿cómo es entonces que existe el mal o el sufrimiento o el dolor o la necesidad o la desgracia o la injusticia en este mundo? ¿Por qué es que existe esto en el mundo? Ahora, si es que esto no es un error de Hashem, es decir, no es una imperfección en su creación, ¿por qué entonces crear el mundo de esta manera? Es decir, si Dios deliberadamente creó el mundo así, ¿por qué lo creó así? Otra pregunta que debemos hacernos es, yo, en mi condición de ser terrenal, ¿podría comprender en su totalidad la construcción del mundo en este sentido tan amplio y profundo que Dios lo ha creado? Isaías 45 nos dice, yo formé la luz y creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo el mal. Aquí este versículo nos está diciendo que no es que se venga de otro, no es que de otro provenga el mal y que de otro provenga el bien. Todo viene de la misma fuente, todo proviene de la misma usina, todo proviene del mismo creador. Es decir, que no es que exista el diablo y que exista Dios y que por eso el mal viene del diablo y que por eso el bien viene de Dios. No, sino que todo proviene de la misma fuente. Entonces, si Dios creó el mal, yo puedo saber cómo es que Dios y para qué creó Dios el mal y por qué esto lo creó así Dios. Entonces es que trajimos a cuenta la respuesta a través de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el Ramjal. Y es donde entró el libro de Da'at Tebunot, que es el libro que acaba de sacar la estimada Alma Diego, que es donde encontramos la respuesta a estas preguntas. Y para poder pasar la respuesta a estas preguntas, es necesario que nos hagamos todavía preguntas más elevadas. ¿Para qué Dios creó el mundo? ¿Para qué Dios creó el mundo? ¿Cuál fue la necesidad que Dios creara el mundo? Y todavía una pregunta más profunda. ¿Para qué es que Dios hizo al hombre? ¿Y para qué es que Dios hizo al hombre imperfecto? ¿Para qué es que Dios hizo al hombre con deficiencia, con imperfección? ¿Cuál es la razón por la cual Hashem creó al mundo en estas condiciones? Si su atributo de eternidad le da la posibilidad de haber creado el mundo de la mejor forma absolutamente posible. Primero es necesario saber que solo percibimos uno de los aspectos de la realidad.
Es decir, que nuestra percepción es limitada. El Ramjal primero nos comenta y nos dice, para poder responder estas preguntas, debemos de partir de que nuestra posición en la que nos encontramos es limitada, no es completa. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar en avión en algún momento en su vida. Cuando viajan ustedes en avión, pues de repente uno está en la pista de aterrizaje, ¿no? Está a punto de despegar y pues todo lo ve uno a ras del suelo. Y uno alcanza a ver con la vista a dónde llega la pista y dónde termina. Alcanza a ver los muros del aeropuerto, alcanza a ver la sala de espera, pero en realidad no ve el aeropuerto en un conjunto completo. Cuando estamos a ras de suelo lo vemos únicamente desde nuestra perspectiva lineal, ¿no? Pero cuando ya despegamos y conforme nos vamos elevando, vamos viendo cómo todo se vuelve más pequeñito, a una escala mayor, a una escala menor. Y entonces nuestro panorama es más amplio. Y yo ya puedo ver dónde comienza y termina el aeropuerto. Y es más, yo también puedo ver dónde comienza y termina la carretera que me lleva al aeropuerto. Cuántas bifurcaciones tiene, hacia qué otros caminos me lleva, cuántas desviaciones llega a tener el recorrido, ese camino cuántas colonias une, las dimensiones de colonias, de ciudades y después más grande de valles. Esto no es otra cosa que un ejemplo de esa percepción limitada que tenemos nosotros de la creación. Nosotros nos encontramos a ras de suelo, nos encontramos a una perspectiva limitada. Solamente alcanzamos a comprender lo que nuestra propia percepción nos permite. Pero Hashem, Él tiene todo el plano completo de la creación. Él sabe por qué comienza y termina un camino. Y sabe por qué continúa y se tiene que detener. Sabe por qué se tiene que dividir y sabe por qué se tiene que transformar. Y a lo que a nosotros momentáneamente nos pareciera malo, cuando vemos la creación completa, podemos ver realmente que todo tiene el propósito y que en realidad no era malo, sino era completamente bueno. Era para un bien mayor. Pero esto es parte de la visión limitada que tenemos. Es por eso que la Torah nos enseña y el Ramjal nos explica que nuestra visión es limitada. Es por eso que Hashem crea todo en este mundo con una visión absoluta de toda la creación. Es decir, que Él crea todo tomando en cuenta su principio y su fin. Ahora comprendamos que si nosotros nos quisiéramos poner en relación al Creador y quisiéramos hablar sobre dónde Él comienza y dónde termina su plan, nunca lo podremos hacer. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos seres finitos. Nosotros apenas, si pusiéramos la existencia del mundo en la escala numérica de un reloj y dijéramos, ¿cuántas horas han pasado desde la creación del mundo hasta el momento en el que yo estoy viviendo? Podríamos decir que los primeros 60 minutos de un día, los primeros 10 minutos de un día corresponden a los primeros 1000 años de la creación, es decir, la formación del universo. Después transcurren los demás minutos con la evolución de los animales y las plantas. La existencia del hombre apenas ocupa el minuto número 59 de toda una hora completa. Es decir, desde el momento que el hombre existe en el mundo, el minuto número 59 es cuando representa la aparición del hombre en el mundo. Y nosotros nos creemos que hemos trascendido mucho tiempo, ¿no? Nosotros creemos que llevamos demasiado tiempo en el mundo, cuando el mundo ya era mundo, mientras que el hombre todavía no existía. Cuando nosotros vemos entonces la existencia de la humanidad en ese minuto 58, ahora imagínense a qué escala representa mi vida en este mundo. Yo que apenas tengo 36 años y estamos hablando que la existencia del hombre tiene más de 2000 años. O sea, soy un absolutamente microsegundo de la hora completa de lo que ha sido la existencia del universo. Por lo tanto, mi percepción de lo bueno es completamente limitada, porque el mundo ha sufrido tantas transformaciones que a primera instancia parecerían malas, pero que fueron necesarias para poder crear las condiciones para la vida en este planeta. Por ejemplo, los impactos de diferentes meteoros en
la corteza terrestre, creó los minerales, trajo con ello los minerales apropiados para la formación de los océanos y que posteriormente se genera un campo magnético lo suficientemente denso para poder crear una atmósfera y que el aire no se nos escape y que tengamos esta fuerza de gravedad que nos mantiene pegados a la Tierra y que el mundo tuviera las condiciones para poder existir. Parecería que es malo a primera vista, pero en realidad es algo necesario. Por lo tanto, el libro del Da'at Tebunot nos dice, el mundo fue creado con el objetivo, con el deseo de Dios de dar al hombre lo mejor que pueda otorgar. La finalidad de la creación del mundo es el deseo del Creador de dar el bien. Repito, la finalidad de la creación del mundo es el deseo del Creador de dar el bien. Es decir, que Dios tiene un deseo de dar el bien. Pero ¿cuál es este bien? ¿Y cuál es este deseo de Dios de otorgar el bien? Y esta es la pregunta en la que nos quedamos la clase pasada. Estamos contestando hasta ahorita la pregunta de ¿por qué Dios creó el mundo? ¿Y por qué Dios creó al hombre? Bueno, el Ramjal nos contesta, el mundo fue creado por la necesidad de Dios de dar el bien, por el deseo de Dios, perdón, de dar el bien. Pero ¿cuál es este bien? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de deseo? Y esta es la pregunta que hicimos la clase pasada. Cuando nosotros hablamos de deseo, estamos hablando de una carencia, ¿sí? Cuando yo hablo de deseo en términos de mi existencia, estoy hablando de la ausencia de algo en mí mismo. Es decir, que yo tengo el deseo de comer. ¿Por qué? Pues porque tengo hambre. Es una carencia, es una necesidad. Es algo que yo no tengo. Es algo que a mí me hace falta. Pero entonces, cuando la Torá nos explica que la finalidad de la creación del mundo es el deseo del Creador de dar el bien, ¿esto es una carencia en Dios? ¿Dios tiene carencia? Pero nosotros hemos definido a la existencia de Dios como ese ser creador y conductor del mundo que no admite carencia. Vamos a comprender esto. ¿Por qué no admite carencia? Bueno, porque nosotros hemos comprendido en el principio número 2 que Dios tiene una unicidad que no es la unidad de un mundo físico. Es decir, que no es un conjunto, una parte de un conjunto, ni es el conjunto de varias partes, sino que todas las partes se encuentran dentro de él. Todo lo existente está dentro de Hashem. Por lo tanto, no puede existir, cuando decimos que tenemos una carencia, es que tenemos algo ajeno a nosotros que necesitamos del exterior. ¿Estamos de acuerdo? Tengo una carencia, tengo un deseo, tengo unas ganas de tener un carro último modelo, tengo unas ganas de tener el iPhone 13, tengo unas ganas de echarme unos taquitos de barbacoa, tengo unas ganas de lo que sea. Son carencias, son necesidades que están por fuera de mí. Pero ¿a qué se refiere entonces el texto de la Torá cuando dice el deseo del Creador fue dar el bien? ¿Cuál es ese deseo? ¿Y cuál es ese bien? ¿A qué hace referencia con tener ese deseo? Bueno, el deseo de Dios no es como el deseo del hombre que refleja una carencia o una ausencia de algo. El deseo en Dios no es que Él necesite algo del exterior para saciar su deseo. Primeramente porque, como ya lo hemos explicado, nada existe fuera de Dios. Nada está fuera de Él, sino que todo está dentro de Él. Como su nombre divino lo expresa, Ha'amakom. No es que el mundo sea el lugar de Dios, sino que Dios es el lugar del mundo. Dios es el lugar del mundo. Todo se encuentra dentro del mundo. Por lo tanto, más bien este deseo que se expresa se asemeja
al deseo de una embarazada, de una mujer embarazada que tiene muchas ganas, no sé, de un chocolate. Tiene mucho deseo de un chocolate, pero no es en realidad que le haga falta porque sin ello no vive, sino que tiene esa necesidad que nace de adentro hacia afuera. O el deseo de una madre de otorgar amor a sus hijos. Es esa necesidad de otorgar, de entregar algo de sí mismo para el exterior. Es el deseo de dar algo que nace de dentro de mí y que yo tengo la necesidad de otorgar hacia afuera. No es que me haga falta, sino es que tengo esas ganas de querer otorgar hacia el exterior. Entonces, este deseo de Hashem debe ser entendido como ese deseo de querer entregar algo hacia alguien. Entonces, ¿cuál es el máximo bien que Dios puede ofrecer a sus criaturas? Ya comprendimos que el deseo de Dios no es una limitación, no es una ausencia, sino más bien es el nacimiento interno de querer otorgar algo hacia el exterior. Por lo tanto, Dios crea un mundo para poder hacer un receptáculo, para poder hacer un recipiente en donde poder otorgar ese bien. Pero entonces, ¿cuál es ese bien máximo, ese bien que Dios puede entregar? ¿De qué bien estamos hablando? Vamos a pensar nosotros y hacer una reflexión. ¿Cuál sería el bien máximo que una persona con todo el dinero del mundo podría dar a otra persona? Sería ridículo pensar que una persona con todo el dinero del mundo hiciera un acto de caridad a una institución equivalente a $1, que diera solo $1, porque dentro de su capacidad de dar es una cantidad totalmente ridícula, porque él podría otorgar más, él podría dar más, porque es infinitamente rico, ¿no? Pero esa riqueza va a tener un límite. Ahora, hablando en términos de alguien que es eterno, que no tiene principio y que no tiene un fin, ¿cuál es entonces el bien máximo que puede otorgar este ser? ¿Cuál es entonces el bien máximo posible que puede dar ese ser infinito? La respuesta se encuentra en comprender el concepto de proximidad y lejanía. Cuando nosotros decimos que, ay, es que yo no puedo agradarle a Dios porque estoy muy alejada de Él, porque en realidad me he portado muy mal, porque no he cumplido preceptos, el concepto de distancia de Dios no es nada más que la apreciación propia del ser humano. Creo que esto ya lo habíamos abordado antes. ¿Yo puedo decir que estoy cerca o lejos de Dios? En realidad no, porque estoy hablando de un ser infinito que no tiene ni principio ni tiene final. Cuando yo voy a hablar de proximidad y lejanía, voy a hablar de un ser o de un objeto que tiene un principio y un fin y se encuentra en una posición específica en relación a mí. Por ejemplo, yo puedo decir la mesa está a tantos pasos de distancia de mí, o la sala está a tantos metros de distancia del comedor, o el baño se encuentra a tantos metros de distancia de la recámara. Estamos hablando de cosas específicas ubicadas en un tiempo y espacio específico. Pero cuando hablamos de Hashem, ¿cómo podemos decir que nos encontramos cerca o lejos? Cuando el ser del que nos estamos refiriendo, que es Akadosh Baruj Hu, es un ser infinito y eterno. Es decir, que no tiene principio y no tiene fin. ¿Cómo puedo decir yo que estoy más lejos o estoy más cerca de él? Y es más, ¿cómo podría yo decir que me encuentro yo más lejos o más cerca que mi compañero? Yo estoy más cerca de Dios que tú. ¿Por qué lo dirías? ¿En relación a qué? Si Dios es eterno. El concepto de proximidad y lejanía solamente es un concepto que habita en nuestro intelecto. Es solo, no es por exactamente, es por nuestra propia limitación, por nuestra propia observancia de la realidad, por cómo percibimos el mundo, y es por eso que entendemos que el mundo realmente es limitado. Por lo tanto, la respuesta entonces de cuál es el máximo bien posible que puede otorgar Dios, la respuesta es que el máximo bien posible es Dios mismo.
el máximo bien posible que Hashem puede otorgarle a sus criaturas es Dios mismo, es la proximidad con Él. Por lo tanto, es que como Dios quiso otorgar el máximo bien posible a sus criaturas, las creó de tal modo que puedan acercarse a Él y disfrutar de su bien. Dios creó al mundo, es decir, creó a las criaturas y en particular al ser humano, de tal manera que pueda acercarse a Él y disfrutar de su bien. Pero para que pueda acercarse a Él, tiene que haber una elección, tiene que haber una decisión, tiene que haber un acto inicial y que no tiene que partir de Dios, sino que tiene que partir del hombre. Rabí Moshe Cordovero, el alumno del Arizal, nos explica que el bien es la cercanía y la proximidad a Él y a su perfección, ya que no hay ningún mayor bien posible alcanzar en el mundo que la propia divinidad. No hay ningún bien posible alcanzar en el mundo que la propia divinidad. Y entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la divinidad? ¿Cómo vamos a alcanzar a Hashem? Pues necesitamos ser seres imperfectos. Para poder depositar el máximo bien en este mundo, Hashem tuvo que crear un recipiente apropiado para poder depositar ese bien en este mundo. Y este mundo, por eso es que debe de ser imperfecto. Es decir, que debe de ser un mundo carente. ¿Carente de qué? De la proximidad de Dios, del bien máximo que es Dios. ¿Para qué? Para que lo pueda fecundar, para que le pueda otorgar, para que pueda ser receptáculo de ese bien máximo. Es por eso que el mundo existe con carencias. Pensemos en una comunidad en la cual todos quieren practicar tzedaká, pero la comunidad es inmensamente rica. Ninguna de las personas tiene una carencia económica. Por lo tanto, no hay quien a darle tzedaká. No hay nadie quien realmente tenga la necesidad de recibir tzedaká. ¿Cómo podríamos cumplir con ese precepto entonces? ¿Cómo podríamos perfeccionar nuestra alma en la tzedaká si no tengo a una necesidad, no tengo a un necesitado que vaya a recibir esa tzedaká? Es necesario que exista el carente para que exista el donante. Por eso es que en el misterio del alefato hebreo, la letra Gimel siempre está cerca de la letra Dalet, porque la letra Gimel le da, es la que otorga al Dalet, al carente. Por eso siempre van juntas. Por eso siempre una otorga y otra recibe. Siempre deben de ir de la mano. ¿Por qué? Porque si no, no habría posibilidad de perfeccionar este mundo. Entonces, ya podemos responder a la pregunta, ¿por qué el hombre fue creado con inclinaciones hacia el mal y no se hizo perfecto? Pues porque requería de tener una carencia en sí mismo para poder perfeccionarte y por decisión propia poderse tener esa proximidad con Akadosh Baruj Hu. El ejemplo que ocuparemos para poder explicar esta metáfora se encuentra en el alpinista que tiene por objetivo subir la montaña del Monte Everest y desea llegar a la cúspide. A la mitad del camino se encuentra un amigo en un helicóptero y le dice, ven, súbete, yo te llevo a la cima. ¿Qué es lo que decidirá este alpinista? ¿Tomará la decisión de subirse en el helicóptero y llegar a la cima? ¿O preferirá caminar por sus propios medios para poder alcanzar el objetivo? Evidentemente, deseará que sea su propio esfuerzo el resultado, el que lleve al resultado de la victoria y de llegar a la cima. Si bien el paisaje que se admirará será el mismo si sube en helicóptero o a pie, no tendrá el mismo valor, no tendrá el mismo contenido, no tendrá el mismo peso, porque no lo alcanzó con su propio mérito,
sino que fue ayudado por alguien. Pierde el mérito entonces. Pero no es lo mismo si yo lo alcanzo con mi propio esfuerzo, con mi propio objetivo, con mi propio desarrollo personal. Es por eso que el hombre debe tener la sensación de merecer por su propio esfuerzo, por su propia creación, por su propia decisión propia. Es decir, que la proximidad a Dios debe de ser una decisión propia. La proximidad a Dios debe de ser una decisión del hombre para tener proximidad con el Creador. Por eso Dios creó el mal y la fuerza contraria a la voluntad del hombre para cumplir la ley de Dios, ya que al superar dicha fuerza en sentido contrario, habrá logrado apegarse a Dios por medio de su mérito propio. No hay ningún mérito en hacer algo de manera programada. Hay un mérito en hacer lo que toca por decisión propia. Por decisión propia. Y esto nos va a llevar a hacernos una pregunta sobre ¿por qué las almas bajan al mundo? ¿Por qué las almas bajan al mundo? Y esto es solamente una embarrada de un tema que estoy dando en el grupo presencial de aquí de la Fundación Orahaim, en el grupo de Asochiapan, que habla sobre la reencarnación. Hicimos una pausa en los 13 principios de fe porque me pidieron hablar de la reencarnación y quiero compartirles esto. ¿Por qué el alma baja al mundo entonces? El alma baja al mundo con el objetivo de unificar el mundo físico con el mundo espiritual. Tendríamos que preguntarnos de la siguiente forma. ¿Cuándo creó Dios al hombre? ¿En qué día creó Dios al hombre? ¿Quién me puede decir? Y estamos en show. Yo estoy en show. No tengo la pregunta. ¿Sí me puede repetir ahí donde dijo que el objetivo, con el objetivo qué dijo? Lo último Claro, que acaba de decir. el objetivo de que baje el alma a este mundo es de unir al mundo físico con el mundo espiritual. El objetivo de que baje el alma al mundo es elevar el mundo material al mundo espiritual. El objetivo de que baje el alma a este mundo es elevar el mundo material al mundo espiritual. ¿De dónde aprendemos esto y por qué es que lo sabemos? Es por el cuento, el libro de Bereshit, en su capítulo 1, en su versículo 15, cuando dice, y Dios creó al hombre. ¿Qué día creó Dios al hombre? La estimada Belkis ya nos contestó en el texto. Lo creó el día sexto, el día viernes sexto. El día sexto de la creación, Hashem, Dios creó al hombre. ¿Y qué fue lo que dijo Hashem cuando Dios culminó la obra del día sexto? ¿Cuáles fueron sus palabras? Cuando terminó de hacer al hombre y vio que su obra era muy buena. Y dice el versículo en su capítulo 1, el versículo 31, y Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. Y acaeció la tarde y se hizo la mañana del sexto día. Hashem Dios dijo el día que creó al hombre que vio todo lo que había creado al hombre y toda la creación detrás y dijo que era muy bueno. No solamente dijo que era bueno, sino dijo que era muy, muy bueno, que es superior a lo bueno. La pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente. ¿Por qué Dios dijo que esto era muy bueno? ¿Cuáles fueron los hechos que pasaron el día sexto? La Torá nos dice que en la primera hora de la creación del sexto día, Hashem creó al hombre. En la segunda hora de la creación,
Hashem insufló la Neshama en el cuerpo del hombre y le dio vida. En la tercera hora de la creación, Hashem, Dios, colocó al hombre en el jardín del Edén. En la cuarta hora de la creación, Hashem, Dios, mandó al hombre ponerle nombre a cada uno de los animales y subyugarlos y gobernarlos. En la quinta hora de la creación, Dios se dio cuenta que el hombre estaba solo y necesitaba de una pareja. En la sexta hora de la creación, Hashem durmió al hombre en sueño profundo y tomó de él una costilla para formar a la mujer que fuera su compañía. En la séptima hora de la creación, Hashem, Dios, entregó al hombre a la mujer, su compañera, a Jabá, y les mandó no comer de los árboles del huerto. En la octava hora de la creación, Jabá es tentada por la serpiente. En la novena hora de la creación, Jabá come del fruto prohibido. En la décima hora de la creación, Adán es tentado por Jabá y come del fruto de la creación. Para el final del día, el hombre había caído de su nivel espiritual. Adán, el primer hombre, había caído y había pecado. El sexto día de la creación, el mismo día que el hombre fue creado, el mismo día el hombre pecó y cayó de su nivel espiritual. Pero no obstante con eso, Hashem, dice la Torá, Akadosh Baruj Hu vio al final del sexto día todo lo que había creado y dijo que era Tov. Y no solamente que era bueno, sino que era muy bueno. ¿Cómo es posible que Akadosh Baruj Hu haya dicho que todo era bueno si en ese mismo día el hombre pecó? El hombre transgredió. El hombre cayó de su nivel espiritual. Y en ese mismo día fue expulsado del jardín del Edén. Y aún así, Hashem, Dios, dijo que era bueno. Y no solamente que era bueno, sino que era muy bueno. Primero, tenemos que comprender que Dios creó todo lo que existe en este mundo. Por lo mismo, creó a la serpiente que tentó a Adán y Jabá. ¿Con qué propósito lo creó? Bueno, pues como lo hemos explicado antes, el trabajo trae mayor recompensa. El trabajo trae mayor recompensa. Cuando Adán estaba en el nivel más elevado de espiritualidad, no había un trabajo que hacer para poder ser digno de la proximidad a Dios, sino que Hashem creó la condición para que el hombre cayera, se degradara de su nivel espiritual y que pudiera ahora sí por su propio esfuerzo tener la proximidad a el Creador. ¿Por qué Hashem le dio la oportunidad a Adán de acercarse por libre albedrío a la proximidad a Dios? Y entonces Dios vio que esto era ¿qué? Muy bueno. Entonces Dios vio que esto era ¿qué? Muy bueno. Por eso el alma baja al mundo para hacer ¿qué? Hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? El unir el mundo material con el mundo espiritual. Este es el propósito de la reencarnación. Y este es el propósito de que el alma baje al mundo. Ahora, ¿por qué sabemos que Dios es eterno? Porque sabemos que nuestra alma es eterna. Al igual que nuestra alma es eterna, Dios es eterno. ¿Por qué? Porque el alma es una extensión de Dios. Por eso, realmente la muerte no existe. La muerte existe únicamente para nuestra percepción limitada de la creación física. Porque solamente nosotros vemos cómo el alma abandona el cuerpo y a eso nosotros le llamamos muerte.
pero el alma nunca muere, porque el alma es una extensión de Dios, y la extensión de Dios, al igual que Dios, al igual que su fuente, es eterna. Es eterna. Por lo tanto, no existe una destrucción de las almas. Por lo tanto, no hay nuevas almas creándose. No hay nuevas almas que se creen. Todas las almas fueron creadas antes de la fundación del mundo. Todas las almas ya fueron creadas antes de la fundación del mundo. Y ahora bajan a hacer una reparación, un tikkun, una transformación, una rectificación. ¿Con la intención de qué? De elevar el mundo físico al mundo espiritual. ¿Y cómo es entonces que desde el mundo físico comprendemos? Comprendemos entonces que la inteligencia divina decidió o determinó que el medio para otorgar el máximo bien al ser humano era creándolo imperfecto, con tendencia al mal, de tal modo de que este mismo ser humano, con su propio apego y convicción hacia el Creador, pueda alcanzar la perfección, rechazando el mal y acercándose al bien. Rechazando el mal y acercándose al bien. De esta manera nosotros podemos realmente comprender que la satisfacción más grande para el ser humano es que pueda experimentar el absoluto apego a Dios por su propio mérito, por su propia perfección, por su propio trabajo. Es por eso que el ser humano está llamado a ser co-creador con Dios. El ser humano está llamado a ser co-creador con Dios. Para Se congeló. Eso veo. Pensé que era yo. Se congeló, señor Israel. Señora, ¿usted escucha? ¿O solo somos nosotros? No, sí se congeló, se quedó así. Oh, sí. El caso es que yo creo que él a nosotros así no se escucha. Ya salió, va a volver a entrar. Sí. Ujú. Estoy en show. Estoy en show yo. No, hoy sí. Está buenísima, ¿verdad? Está buenísima. No, sí, sí. Como que ahora sí que ahora sí traigo pajarillos, pero pajarillos buenos. Es que si uno le va agarrando todo, va agarrando sentido. Porque verdaderamente, o sea, ya no hay ese cuestionamiento de que por qué sufre la gente o por qué hay esta carencia, por qué está pasando eso. Más bien, como al decir, todo está bien planeado, bien hecho para que el hombre haga su trabajo, para que se pueda desenvolver, para que el hombre pueda evolucionar, llegar al punto de obtener las cosas por un esfuerzo, como dice ahí bien. No, y ¿sabe qué se me vino a la mente a mí? Que uno siempre quiere andar como ayudando a Dios cuando es necesario que la persona, eso es lo que estoy cantando yo. Ay, no, yo traigo muchos pajarillos ahorita en mi mente. Alma, estimada Alma, ¿cuál fue el libro que dijo Israel que había mostrado? Ya llegó el maestro. Listo. Gracias. Perdón, se me acaba de ir la luz y ya regresó. Baruch Hashem, ya se conectó de nuevo el internet. Pero ya estamos aquí de regreso. Bueno, con esto entonces estábamos terminando, ya estamos concluyendo el tema, que entonces el bien máximo posible alcanzar para el ser humano es la proximidad con el Creador a través del mérito de
el libre albedrío de elegirlo por nuestra propia decisión. Y no comprarnos a que hackear a nuestro cerebro al decir que Dios está lejos o cerca de uno. En realidad no está lejos ni cerca. Nosotros somos los que nos vamos a acercar a través de nuestra conciencia de su existencia en la eternidad y en nuestra comunicación constante con Él. Eso es principalmente el principio cuarto de los 13 principios de fe. ¿Alguna pregunta, consulta, duda o comentario? Espero que tengan alguna duda, algo que quieran compartir. Miro, bueno, yo no sé si estoy entendiendo bien, pero sí, el estudio está hecho para seguir tumbando muchas ideas o, vaya, conceptos que uno ha traído, como eso de que nos agarre esa aflicción de que todos tienen que estar donde yo estoy, por ejemplo, y que, ay, es que pobrecitos, es que, y verdaderamente es una decisión individual, donde cada ser humano tiene que por iniciativa propia decir, yo me quiero aproximar al Eterno, porque tiene la capacidad. O sea, vengo entendiendo que el Eterno dio ya esa capacidad. Entonces no hay que pobrecito, pobrecita, sino cada quien decide en qué momento se va a acercar. Y si uno se dedica honestamente a uno seguir aproximándose, o sea, seguir esforzándonos, porque ahora sí miro que entiendo por qué no se dice que Dios si está cerca o está lejos, es yo, o sea, yo que tanto me quiero aproximar, ¿va? Entonces yo tengo que hacer el esfuerzo. Y mi esfuerzo, si yo me concentro en mi esfuerzo, entiendo que el otro tiene su propio tiempo, su trabajo, como quiera que se llame, cada quien individualmente. Por eso yo decía, ¿por qué no están los judíos parados en una esquina dando folletitos? Y todo eso es de verdad una idea bien lejos de lo que es la realidad. Es algo bien lejos. Muchas gracias, de verdad. Correcto, estimada. Qué hermosa forma de comprenderlo. Efectivamente, el trabajo es personal y cada persona se encuentra en relación al Creador según su propia condición y su propia decisión. Por eso es que es algo propio. Uno no puede tomarle la mano a todo el mundo y decirte, vente, vamos a caminar juntos. Eso es algo que cada uno debe de comprender, pero solamente va a suceder en la medida que cobre conciencia de esta existencia de Dios y de su relación que tiene con Él. Muy bien, muy bella reflexión. Estimado José Bautista, adelante. Estimado José, ¿nos escuchas? Ok, parece que no nos escucha. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Por ahí, estimada Yania, no sé si tenga usted alguna duda, algo que quiera comentar. No, ya está tan clara la clase que estoy, como dice la querida Alma, está como para desmenuzarla más y no sé, pero estas clases así hasta el tiempo como que se va bien rápido. Está muy claro y la estimada Alma lo aclaró más esencial para mí, que mi nivel es más bajo. Así que, no, de verdad, está muy, uno siempre se hace esa pregunta de esas personas que no quieren nada con el Eterno y uno quiere forzarlas porque trae esa ideología tan torpe uno de que mira y mira aquí, obviamente no miramos con los mismos ojos, no tenemos el mismo trabajo y es por eso que llegamos hasta frustrarnos nosotros que ya tenemos la Torá gracias al Eterno, que ahí vamos caminando a poquito y todavía frustra uno a la otra persona que todavía no conoce nada. ¿Por qué? Porque cada quien trae un trabajo, eso es lo que pude captar con esto y eso es lo que me botó un poco de idolatría todavía más, porque sí trae uno eso del otro rumbo, que se quiere parar uno y mira, y si no te vas por el otro lado, te va a agarrar el diablito por ahí, y hasta quiere echar uno miedo, ¿no? Claro. Ahora, como dice la querida Alma, entendí por qué el pueblo de Israel no se para en esquina, porque si fuese así, entonces lo hicieran.
y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no va por ahí el camino. Entonces sí, también me tomó un poco de idolatría. Muchas gracias. Perfecto, estimada, muy bien, qué bueno. Este principio nos deja muy claro, principalmente el tema, me encanta a mí este cuarto principio porque nos habla justamente de cómo todo está en nosotros, en realidad, comprender la naturaleza del Creador es comprender mi relación con Él y cómo me puedo yo aproximar con Él, ¿no? Y que el bien máximo que puedo yo alcanzar en este mundo es tener mi proximidad con Hashem, con Akadosh Baruj Hu. Muy bien. Estimado José Bautista. ¿Sabe qué me pregunté? Me hice por mucho tiempo esa pregunta y yo me la dejo más clara a usted, que decía yo, bueno, creó este mundo para traernos a nosotros, pero que había algo en mí que sí, pues no nos va a crear para querernos a acabar, ¿no? Pues no. Pero decía yo, pero ¿por qué no me dice cómo tengo que hacerlo? ¿Sí? Porque digo, bueno, ya estoy aquí, pero es que no sé cómo hacerlo. Entonces, si él quiere que yo haga un trabajo, por mucho tiempo me hice esa pregunta. Si él quiere que yo haga un trabajo, ¿por qué no me muestra cómo yo tengo que hacerlo? Y eso me ponía la cabeza dada vuelta. Digo, yo quiero hacerlo bien, pero ¿cómo? Pero ahí es donde uno a veces se quiere como ¿para cuándo? Rápido, lo queremos así como en lo que hacemos siempre diario. ¿A qué horas? ¿Pero a dónde? Y ya no quiero. Y es el momento donde uno si no escucha a personas que ya están más avanzados y no pone atención, se llega a frustrar. Por eso es que es necesario estudiar, por eso es que es necesario escuchar a personas como ustedes, a rabinos, para poder ir uno desenvolviéndose. ¿Cuál es el trabajo que uno tiene en este universo? Correcto. Y ahora sí, ya siento más paz. No digo que ahí voy, pero ya voy viendo una chispita, visto como esas, ¿cómo le llaman? Unos animalitos que tienen una lucecita, luciérnagas, no sé. Así. Bueno, pero ahí voy viendo esa lucecita, sí, un poco lejos, pero ahí voy. Y estas clases de verdad que sí. Muchas gracias. Perfecto, estimada Yania, muy bien, me alegra mucho por usted. Felicidades. Estimado José, a ver, lo escuchamos. A ver si ahora sí me escucha, mi estimado Israel. Sí, lo escuchamos, fuerte y claro. Bueno, le decía, es que no sé, hasta ahorita no sé cómo le hice, pero ya vi cómo puedo entrar, porque nunca había podido entrar. Como le hice un comentario en una ocasión, parece que yo estaba como nada más como observador de la plática, pero no, nada más era porque estaba levantando la mano y probar. Espero que para la próxima clase y ahora sí ya pueda tener no interacción, sino simplemente una pregunta ante usted en la próxima clase, y felicitar a todas las estimadas que están al pendiente de la clase, porque pues las felicito porque ellas pueden, si sus esposos están trabajando, ellas pueden compartir a sus esposos, y eso a mí me alegra que las mujeres estén participando, porque es un avance para toda la humanidad. Y más que nada, mi estimado, era para felicitarle como siempre, pero ahora se lo hago públicamente ante todas mis estimadas, y que el Eterno me lo bendiga como siempre y como todos los días. Nada más, no le he podido mandar el mensaje, pero si nos pudiera, no sé si a las estimadas les interese, o si no, a mí sí me interesa que me actualizara las clases para volverlas a repetir. La verdad, como son tan interesantes, a mí sí, aunque sea, si no hoy, mañana, pero pasado, en el momento que pueda, las vuelvo a repasar. No sé si sea conveniente, si no, yo respeto su decisión como siempre, y lo respeto a usted, y lo respeto en todo lo que usted me diga. Es todo, mi estimado. Muchas gracias, estimado. No, con gusto. Muchas gracias, estimado José. No se preocupe, yo hoy o mañana les mando la liga ya con el mensaje con todas las clases que llevamos hasta el momento, para que puedan retomarlas. Igual a la estimada Yania le va a servir para que vea cómo hemos venido avanzando en todas las clases, que ya me parece que van como 15 clases que vamos dando. Entonces, para que ella pueda ver las anteriores y que se vaya poniendo como
al día para que pueda ir viendo cómo va desarrollándose este curso y que poco a poco también puedan repasarlas, y les incluyo la grabación, la liga de esta grabación, ¿sale? Perfecto. Ay Dios, ¿y dónde estaba yo que van por la 15? ya Ay. llevamos un rato con este curso, estimada Yanni. Mí, Pero a Baruch ver, solo es risa y no avisaron. De hecho, el principio número 4 nos llevó 3 clases nada más, ¿eh? Y el principio número 3 nos llevó 5 clases a abordarlo completamente. Entonces, esta es la tercera clase del principio número 4 y con la ayuda del Eterno, a partir de la siguiente semana, vamos a abordar ya el principio número 5, que es la plegaria. Vamos a abordar ya el tema de la plegaria. ¿De acuerdo? Yo también Perfecto. quiero darle Bueno, gracias pues, a la estimada Alma, que quiero darle las gracias ahora sí, como dijo el estimado, ya que aprovechamos a dar agradecimiento de que sí me invitó hace como 2 semanas, me dijo, ¿no quiere usted, no quieres entrar a las clases? Sí, claro, sí, claro, le digo, porque es que esas clases es de licuarlas, porque es de darles vuelta cada ratito y sí. Muchas gracias, estimada Alma, por haberme invitado. Gracias a Perfecto. Hashem. Y aprovecho yo, estimado Israel, quiero que, si por favor me dice usted, en este libro, ¿cómo lo voy a leer, por ejemplo? Porque me llama mucho la atención los conceptos, cómo se los va desarrollando. Entonces llega momentos que lo adjunta con este conocimiento de este libro. Vaya, oigo que está hablando mucho del Ramjal. Entonces, ¿en qué página o va? Porque aquí estaba viendo que va por ejemplo, en el número 4, lo que usted estaba hablando ahorita, pero no sé si va igual. Si va igual o cómo va. ¿O en qué no, de página hecho, va? estoy tomando mi apoyo de varios textos para poder completar la clase, y en este caso, para esta clase, me apoyé del Baat Tebunot. No estoy abordando el libro como un texto de base, como un libro de base. Recordemos que el libro de base para este curso es el Perek Helel, es el libro que tenemos de base, y los cursos del Rav Groisman. Entonces, con eso yo estoy haciendo un mix y estoy complementando con otros textos. Pero con la ayuda del Eterno, podemos programar un curso adicional exclusivamente para Baat Tebunot, que ya espero yo y Hashem quiera, yo lo voy a tomar con mi rabino Asher Kakwa, y yo de lo que aprenda se los voy a compartir a ustedes con muchísimo gusto. Ok, sí, porque sí se me hace, lo quise empezar a leer y lo miro muy, así muy elevado y dije, ¡au! Como que no le agarro bien. Por eso le Sí, es necesario tener una introducción. Sí, está un poquito. Sí, no se preocupe, vamos a darle tiempo para eso. Okay. Y nomás le aviso en lo poquito que he sido su alumna de él. Yo ya por eso ni los volteo a ver los libros, porque en la clase anterior me quería hacer como loca con el libro. Yo lo tenía y decía yo, ¿por dónde está? Y se saltaba de un lado a otro. Dije, no, mejor ahí darlo a un lado, porque sí, como alumna, el poco tiempo que he estado yo de él, sé que no va en secuencia, entonces mejor así. No llevo la secuencia exactamente. Lo que hago es tomar citas de esos libros y les doy la fuente bibliográfica para que ustedes puedan después con tiempo ampliar el conocimiento y que sepan de dónde lo estoy sacando. Pero este libro, por ejemplo, este curso, ya fácil he citado como 5 libros. El de Baat Tebunot, el de La Guía de los Perplejos del Rambam, evidentemente el libro de el Sefer Amadá, el libro del conocimiento del Rambam, el Perek Helel, y a lo mejor voy a traer otro libro que se llama Parábolas de Sabiduría de Rabbi Haim Vital, que también es muy hermoso libro para poder comprender algunas cosas de elevación y de propósito de la vida y de la encarnación de las personas. Pero sí, por eso es que traigo varios. Ay, casi no se mira. Hágalo más a su cara. Ay, no se mira. No se mira muy bien, pero supongo que es otra versión. Yo tengo otra edición. Es por el fondo, Yanina, lo que tienes atrás. Sí, no se lo puedo quitar a mi lacto. Ay. Sí, yo tengo ese librito. Ajá, yo tengo ese, señor Israel.
Yo tengo ese. Oh, no. Perfecto. Yo tengo el azul. ¿No son los mismos? Porque No, ese es no, yo tengo el rojo. Mendel Calmenzón. Yo tengo el rojo. No, no son los mismos. Tengo ese No, rojo y porque ese es azul. Rabí Hafetz Haim. Ajá. Rabí Israel Meir. A ver. No, este es Mendel Calmenzón. Es diferente. Este es otro. Se llama Parábolas de Sabiduría. No, y que no será, no será la portada o será todo lo diferente. Yo creo que si no es es que este es directamente del Hafetz Haim, son enseñanzas del Hafetz Haim. Entonces, si tiene a otro autor, es otro libro. Sí, si es otro, me parece que son dos diferentes. Sí me interesa a mí las clases, estimado señor Israel, las clases que hemos llevado, porque miro que no son nada de las de antes. Son cada vez vienen más sofisticadas y hay que ir aprendiendo más. La verdad. Sí, está muy bonito. Más refinadas, Muchas como gracias, que las de siento verdad. yo. Más refinadas, ¿no? Así las siento yo. Para más dispersar. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes de verdad porque están aquí como alumnas fieles, siempre participando conmigo. Adelante, estimada Noemí. Sí, gracias. Nada más quería hacer un comentario ahorita por lo que decía Yanina. Yo me inscribí al curso con el señor Israel porque dijo que era un grupo inicial donde empezaba con un grupo nuevo para enseñar los 13 principios. Y yo me inscribí porque aunque ya los había estudiado con el rabino Ariel, pues pensé que darles como otra repasada. Y sí, como dice ahorita la estimada Alma, realmente el señor Israel está nutriendo más con otros libros, otros contenidos, y realmente vale la pena, pero Yanina no se sienta mal, nadie llega ni antes ni después. Llegó en el momento adecuado, y de todas maneras el señor Israel va a compartir las ligas de las clases anteriores. Entonces, bienvenida, llegó en el momento más adecuado. Ya nada más es pues repasar las clases, lo mismo que a veces yo también hago, aunque estuve ya en ellas. Y pues qué bueno, me da gusto que cada día seamos más en este grupo. Muchas gracias, mi estimada Noemí. Nomás es que dije, ay, ¿dónde andaba yo y perdiéndome estos deleites? Baruch Hashem, muchísimas gracias de verdad a todas por estar aquí, formando parte de esta sala y que hacen de este grupo. Recuerden que la clase la hacemos todos, no nada más la hago yo, la hacen ustedes también con sus preguntas, con su participación, con su intervención, ¿de acuerdo? Bueno, pues estamos terminando ya la clase el día de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo. Les agradezco mucho por haber estado formando parte de esta clase. Con ayuda del Eterno nos vemos el próximo domingo. Recuerden, las clases son 6:30, salvo que yo por alguna situación tenga que empezarlas más tarde, pero les avisaré con tiempo. ¿De acuerdo? Les deseo todo lo mejor, un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique en bendiciones su día, y con la ayuda de Hashem nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Shalom, shalom. Amén, sí. Shalom, shalom. Shalom, gracias. Shalom, shalom. Sí.